Buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Jessica Moreno y a continuación les presento una breve explicación de la fase 2.2 de inferencia estadística. Comenzamos con el ANOVA, donde dice, se toman 3 asesores de los cuales son 1 Germán, 2 Alejandro, 3 Isabela, se filtró por asesor y se tomaron los valores por duración en minutos de las llamadas de los clientes por asesor. Acá encontramos una muestra que son 6, el asesor 1, tomamos los diferentes valores, igual con el asesor 2, el asesor 3. Acá hallamos la media, que la hallamos con la fórmula del promedio del asesor 1, igual con el asesor 2 y el asesor 3. La varianza lo hacemos con la fórmula de hallando la varianza de cada asesor dependiendo de la muestra, que en este caso son 6. Para hallar la desviación es la raíz de la varianza, del número de la muestra son 6 y la suma es de lo que nos da del asesor 1 toda la columna. Seguimos acá con el análisis de varianza. Acá lo hallamos aquí en datos, en análisis de datos. Bueno, y acá nos sale esta tablita donde nos dice origen de variaciones, suma de cuadrados, grados de libertad, promedio, probabilidad, valor crítico para F. De igual modo sale que es el análisis de varianza de un factor para los 3 asesores con cuenta, la suma, el promedio y la varianza, que igualmente la habíamos sacado anteriormente. Acá el comparación múltiple de 2K, hallamos la media, que entonces para el caso del grupo 1 es 27. Lo mismo, la muestra es 6, la media para el grupo 2 es 23 y para el grupo 3 es 21. El CM cuadrado ese lo hallamos en el análisis de varianza, donde está promedio de los cuadrados. El estadístico de 2K lo hallamos del mismo modo en la parte anterior en el análisis de varianza. La diferencia absoluta la hallamos con la fórmula ABC de la medida del grupo menos la medida del grupo 1, la media del grupo 1 menos la media del grupo 2. El error estándar es la raíz cuadrada del cuadrado medio del error dividido en 2 por 1 dividido en la muestra del grupo 1 más el 1 más dividido en la muestra del grupo 2. En este caso acá nos da un resultado y ahí ya nos da el valor. Lo mismo hacemos para las medias del grupo 1 y 2, del 1 y 3 y las medidas del grupo 2 y 3. En estos 3 casos a mí me da que no es diferente. Pasamos al G cuadrado, donde dice si el estadístico calculado es menor que el teórico, se acepta la distribución de los datos es normal. Acá hacemos un planteamiento de la hipótesis y HO, el consumo de kilobytes, se distribuye como una normal, o H1 es el consumo de kilobytes, no se distribuye como una normal. Hallamos la muestra que la manejábamos en los anteriores trabajos, 551. La media es el promedio de los 551 datos que son en consumo de kilobytes. La desviación es la desviación de los 552 datos. La máxima es la máxima y la mínima la sacamos de igual forma de los 551 datos. El rango es restar lo máximo y lo mínimo. El tamaño del intervalo es la máxima menos la mínima dividido en el número de clases. Acá en este caso el número de clases es la raíz cuadrada de nuestra media. La amplitud es del mismo modo, el rango
dividido en la muestra, que en este caso nos da la significancia es del 5%, y acá el estadístico teórico realizamos la fórmula, y acá es prueba bichi.i de la significancia con el número de clases, y ese número nos da acá. Luego hallamos esta tabla donde ponemos el número de clases, el consumo en kilobyte, que es, empezamos con la mínima y vamos sumando. Lo que nos da en el consumo de XY más el consumo en X y X1 menos 1, y entonces ahí arrastramos la fórmula. En XY acá hacemos el tamaño del intervalo más el consumo en kilobyte de X1 menos 1, y arrastramos la fórmula. La frecuencia observada la hallé en datos, en análisis de datos. Acá me da, le doy histograma, le doy a aceptar. Y acá pongo mis rangos de entrada, rangos de clases, y ahí me sale todo la frecuencia. Aquí al sumarlo me da los 551 que son mi muestra. El Z1 es el X1 menos 1 menos la media dividido en la desviación, y da este resultado, y arrastramos la fórmula. Para el Z2 es el X y consumo menos la media dividido en la desviación. Encontramos la probabilidad que la distribución normal estándar n del Z2 menos la distribución normal estándar de la Z1 igual nos da el resultado, y ahí arrastramos el valor. La frecuencia esperada es la probabilidad por el tamaño de la muestra. Acá la última casillita de O1 menos E1 es la frecuencia observada menos la frecuencia esperada elevada a la 2 dividido en la frecuencia esperada. Estos datos nos dan el G cuadrado, que es 1.794.478. Acá establecemos la decisión, la significancia del 5%, el número de parámetros es 2, el GLX1 menos M es, aquí la hallamos, que es el número de clases menos 1 menos el número de parámetros, y esto nos da 20. Este resultado. Y el X2 es lo que nos dio aquí en el estadístico teórico. Tomar la decisión, el estadístico de prueba acá en la región de rechazo, la hipótesis nula y el consumo de kilobyte no. Agradezco, compañeros, la atención, y espero que este video les sirva para colaboración en el desarrollo de la fase 2.1. Gracias.